quiero invitar acá al pastor Mark. Él ha sido, es un pastor que ama a los plantadores de iglesia. Les gusta compartir con ellos, pasar, caminar con ellos, y ha sido una bendición para muchos plantadores de iglesias hispanos acá. Han tenido un ministerio en Cuba muy bendecido, yendo a apoyar al ministerio de los Pinos Nuevos, al seminario de los Pinos Nuevos en Cuba. Este hombre que ustedes ven acá, I'm just saying in Spanish, él y el ministerio de ellos han estado yendo al ministerio, al seminario de los Pinos Nuevos, un seminario que entrenó a muchos pastores en Cuba, en toda Cuba por muchas décadas, pero que han estado bajo de recursos, sin impresora, sin papel, sin toner para una impresora, sin casi recursos. Imaginen entrando pastores sin recursos. Es como querer arrancar un auto sin combustible. Y ellos han sido de bendición para este seminario, para revolverlo a comenzar a ayudarles, a apoyarles, para que Cuba siga siendo un semillero de líderes y pastores por toda Cuba. Así que damos gracias a Dios por la compasión que ha puesto en Mark, en su esposa Lisa y en otros pastores de la iglesia presbiteriana para apoyar el ministerio en Cuba. Así que sin más, I just want Mark come here, allá, y hacemos todos así con las manos, ¿verdad? Para decirle gracias a Mark. Y ya, come here, yes. Él está ready para predicar, tiene el brazo fresco y para hablar, así que thank you, Mark. Yes, so use this one. Yes, so yeah. If you want to, you just read. Okay, hacemos hoy una continuación del domingo pasado. Seguimos en el libro de Hechos. Estamos en Hechos 3, del 11 al 26. Y si pueden ir conmigo a sus Biblias, Hechos 3, 11 al 26. Dice su palabra. Mientras el cojo que había sido sanado, nos ponemos todos de pie como de costumbre. Estamos todos con sus Biblias. Hechos 3, 11 al 26. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Al ver esto, Pedro habló al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Pues Moisés dijo a los padres: el Señor
vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oramos en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que es infalible, Señor, es inerrante y es viva y eficaz. Háblanos por medio de ella hoy, Señor. Quita toda ceguera espiritual y abre nuestro entendimiento, Dios, para tu gloria y nuestra edificación en Cristo Jesús. Amén y amén. Please be seated. Pueden sentarse, por favor. Before I start, I just want to say it is wonderful for my wife Linda and I to be here today. Antes de comenzar, quiero decirles que es maravilloso para mí y mi esposa Linda estar con ustedes en esta tarde. And to see some of you that we have seen before. Y ver a algunos de ustedes que hemos visto antes. And I bring you greetings from your brothers and sisters in the Anglo Church, Westminster Presbyterian Church. Y les traigo saludos de la iglesia, de su amada iglesia hermana Westminster Presbyterian Church. Les traigo saludos. But I also bring you greetings today Y también traigo saludos from the church in Cuba. de la iglesia en Cuba. We just had the president of the Los Pinos denomination staying with us this weekend. El presidente de los Pinos Nuevos está en su casa este fin de semana. And he's sorry he couldn't be here. They had to get back for an event tonight, and he wasn't able to wait until 4 p.m. for the service. Él no pudo estar aquí con nosotros hoy porque tuvo un evento y no pudo esperar, tuvo que salir a otro evento. So let us open our ears and our eyes and our hearts today Que el Señor abra nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes en esta tarde to hear what the Holy Spirit would say to us through this passage. para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a través de este pasaje en esta tarde. Now, it is quite a common thing in the New Testament Ahora, es muy común que hayan tópicos en el Nuevo Testamento for the author of the various books para los autores de cada libro, to reveal the theme of their message in the first chapter of their book. Ellos revelan siempre el título de sus libros en el primer capítulo de cada libro de la Biblia. For example, the gospel is revealed as the theme of the book of Romans. Por ejemplo, el Evangelio es revelado como el tema principal en el libro de Romanos, en el capítulo 1. And we see that in chapter 1. Y lo vemos en el capítulo 1. Similarly, in chapter 1 of the book of Revelation, the theme, which is the ultimate triumph of Jesus Christ over evil, Y así mismo vemos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, donde vemos el tema principal es la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Lo vemos reflejado en el capítulo 1. is revealed in chapter 1. Es revelado en el capítulo 1. And it's the same in the book of Acts. Lo mismo en el libro de Hechos. In chapter 1 of the book of Acts, En el capítulo 1 del libro de Hechos we first see Dr. Luke, the author, vemos al doctor Lucas, el autor, addressing his benefactor, Theophilus, dirigiendo a su benefactor, al receptor de su libro, a Teófilo. and he says in his former book, his first book, Y él le dice en el primer libro que él escribe a Teófilo, which of course was the Gospel of Luke, que es el Evangelio de Lucas, he wrote to his benefactor about everything Jesus began to do and to teach. y él le habla a Teófilo, que es el receptor del primer libro de Lucas, acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer en su ministerio. And the implication of that is, of course, that now in his second book, Y las implicaciones de ello es que ahora, por supuesto, en el segundo libro, the book of Acts, el libro de Hechos, he is going to continue to
do and to teach through his church. Las cosas que Jesús comenzó, ahora va a hacerlas, continuar haciéndolas a través de su iglesia. Now, if you've been studying the book of Acts, you will no doubt know that a theme verse is verse 8 of chapter 1. Y si ustedes han estado leyendo el libro de Hechos últimamente, se podrán dar cuenta que un pasaje que es un tema, diríamos, tópico o título del libro de Hechos es Hechos 1:8. Where Luke tells us that this triumph over evil that Jesus won on the cross, it will be extended by the power of the Holy Spirit. Donde el doctor Lucas está diciendo que esta victoria triunfante radical de Jesús sobre la muerte y el pecado se iba a extender desde Jerusalén al mundo entero. And that verse given to his apostles just before he ascended into the clouds off of the Mount of Olives. Y eso fue dicho a los apóstoles justamente antes de Jesús ascender y perderse entre las It's nubes. the same message they have passed to you and me. Es el mismo mensaje que nos ha sido pasado a nosotros, a usted y a mí. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. And you will be my witnesses Y ustedes seremos sus testigos. in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the uttermost ends of the earth. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Now we learn also in Revelation chapter 1 También leemos en Apocalipsis capítulo 1 that Jesus was himself a faithful witness. que Jesús fue él mismo un fiel testigo. And in the book of Acts we see this continuation of his witness by his church. Y vemos en el libro de Hechos vemos la continuación de Jesús como testigo a través de su iglesia. Just according to the formula of Acts 1:8. Acorde a la fórmula de Hechos 1:8, también lo vemos en Apocalipsis capítulo 1. With the gospel first being preached in Jerusalem, Con el evangelio siendo primeramente predicado desde Jerusalén, en Jerusalén, and then working its way out to the ends of the earth. y entonces siendo expandido hacia el fin de la tierra. And our story today starts in Jerusalem while that process is beginning. Y esta historia comienza en Jerusalén, donde este proceso expansivo comienza en Jerusalén. You see, the gospel had to first be preached in Jerusalem because the Jews who were living there were the ones who rejected Jesus. El evangelio tenía que ser predicado primeramente en Jerusalén, porque ahí es donde estaban los judíos que conscientemente rechazaron al Salvador. All of them. Todos lo rechazaron. Do you remember at the cross? ¿Ustedes recuerdan en la cruz? All of the Jews, including the apostles, Todos los judíos, inclusive los apóstoles, utterly rejected and deserted Jesus. abiertamente rechazaron a Jesús. In John chapter 19, we read those tragic words. En Juan 19 leemos esas palabras trágicas, Where Pilate was offering to release Jesus, King Jesus, to them. donde Pilato estaba ofreciendo liberar al rey Jesús. And they said, "Take him away." Y ellos dijeron, no nos lo ves, Crucify him. crucifíquenlo. We have no king but Caesar. Nosotros no tenemos otro rey sino el César. Now Matthew's gospel tells us that even his apostles deserted Jesus and fled when he was in the Garden of Gethsemane being arrested. Aún en el Evangelio de Mateo vemos como aún Jesús en el huerto de Getsemaní, viendo lo que iban a enfrentar, los discípulos también lo abandonaron. And you remember the great apostle Peter, so-called rock Pedro, Y ustedes recuerdan el gran apóstol llamado la piedra, Pedro, denied him 3 times. como lo negó 3 veces. And you remember that Peter was the first Jew to be restored.
Y ustedes recuerdan que Pedro es el primer judío en ser restaurado. After the resurrection, while Jesus was still walking on the earth before he ascended into heaven, Después de la resurrección, mientras Dios estaba trabajando antes de él ascender al cielo, he publicly reinstated Peter to his position of ministry Pedro fue reinstaurado una vez más al ministerio. in that famous passage you all know. Y el famoso pasaje que todos conocemos: Peter, do you love me? Pedro, ¿tú me amas? And that's where Peter was restored. Y ahí es cuando Pedro fue restaurado. And after his resurrection, Jesus continued to restore the Jews. Y después de su resurrección, Jesús continuó restaurando a los judíos. The Jews first, Pero los judíos primero then the Gentiles. y los gentiles después. And so in the early chapters of the book of Acts, Así que en los primeros capítulos del libro de Hechos, we see Jesus restoring the Jews in Jerusalem through his apostles. vemos a Jesús restaurando a los judíos a través de los apóstoles. Then in later chapters, of course, the apostles go out through Judea and Samaria to the ends of the earth, restoring the Gentiles. Y después vemos en el recorrido de los posteriores capítulos los apóstoles saliendo al llamado de los gentiles en And arrepentimiento. so here in chapter 3, Así que en el capítulo 3 del libro de we Hechos find the apostles Peter and John encontramos a los apóstoles Pedro y Juan witnessing to the Jews in Jerusalem. siendo testigos a los judíos en Jerusalén. If you remember, they had just witnessed Peter and John performing a miracle. Si ustedes recuerdan que ellos habían visto a Pedro y a Juan ser instrumentos para un milagro. And don't forget, the miracle was administered in the name of Jesus Y Christ. nunca olviden esto, el milagro ocurrió en el nombre, solamente en el nombre de Jesús. They healed a crippled man who had been crippled from birth. Ellos fueron usados por Dios para sanar a un hombre paralítico de nacimiento. You remember every day this crippled man was taken to the gate called Beautiful, the gate of the temple. Recuerden ustedes que este hombre paralítico e incapaz de moverse lo trasladaban al templo, a la puerta de la hermosa, cada día, Where he regularly begged for financial resources. donde él regularmente pedía por ayuda financieras. But Peter said to him, do you remember? Silver and gold I do not have. Pero espero que ustedes recuerden esto, como Pedro le responde a él, le dice, ni oro ni plata tenemos, But what I do have, I give to you. pero de lo que tengo, te doy. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. And the man who had been crippled since birth walked and jumped and praised God. Y el hombre que había sido paralítico de nacimiento se levantó, caminó, saltó y alabó. And all the onlookers were filled with wonder and amazement. Y todos los testigos visuales que estaban fueron llenos de alegría, de maravillas, estaban atónitos por lo que apenas había At pasado. what had happened to him. ¿Qué señor? At what had happened to Por lo que him. le había pasado a este paralítico. And what did Peter do next? ¿Y qué hizo Pedro después? He presented the gospel to the Él onlookers. presentó el evangelio a los testigos visuales que estaban. That's what we read a moment ago. Y eso es lo que acabamos de leer en el pasaje inicial. Peter's second sermon in the book of Acts. Es el segundo sermón de Pedro en el libro de Hechos. And in this sermon, he crafts his words to them under three main points. Y en este sermón, Pedro articula su sermón uniendo tres puntos principales en el sermón. In English, I'm going to say that they all begin with the letter W. En inglés diríamos que comenzó con la palabra W, pero en español diríamos con la palabra P. I don't know what happens to them in Spanish. It's with the P, palabra, See? word. All right. And so, the first thing he does is he says, it is the Word who this miracle must be attributed to. Lo primero que él habló fue la palabra, y eso lo tenemos en el screen.
está aplicada en espacio. Oh, good. The first point was, I'm going to tell you a little bit about the Word. Lo primero que Pedro dice es, les hablaré un poco acerca de la palabra. Then, number two, I'm going to tell you of the wonder of this Word, Jesus Christ, in bringing about the restoration of all things. Lo segundo que Pedro quiere decirle a esta audiencia que está maravillada por este milagro insólito es hablarles de las maravillas de esta palabra. But third, he said, I have a warning for you. Y lo tercero que le dices, después de hablarles de la palabra, de sus maravillas, es hablarles de una advertencia para ellos. And this warning is for anyone who continues to reject Jesus. Y esta advertencia no se quedó solamente para ellos. Well, first, the Word made known. La primera es que el mundo conocerá. After this crippled man was healed, Después que este hombre paralítico fue sanado, he went with Peter into the temple courts, holding on to him. después que fueron con Pedro, ellos fueron al templo y lo estuvieron aguantando. And we're told that all the people were astonished by the miracle, and they followed them in. Y vemos que todos estaban sorprendidos, atónitos por lo que había acabado de pasar, y ellos lo siguieron. So by the authentication of the miracle, Peter now has an audience to preach the gospel. Así que ahora, por la autenticación de este milagro verídico, Pedro tiene de repente una audiencia para predicar el evangelio. And he says to them, why does this surprise you? Y Pedro les pregunta y les dice, ¿por qué esto les sorprende? ¿Por qué están sorprendidos? Why do you stare at us? Peter, John, why do you stare at ¿Por us? qué nos están mirando a nosotros, los apóstoles? As if it was by our power or our godliness that we Como, made this man como si walk. esto hubiera sido hecho por nosotros, por los apóstoles. Peter knew it was time to deflect the attention from the apostles, from Peter and John. Pedro sabía que era el momento indicado para quitar. Pedro sabía que era el momento indicado para desviar la atención de la audiencia de ellos a Cristo. And to identify the true performer of the miracle, Y así de esta manera identificar a la fuente real de este milagro. the risen Lord Jesus. Jesús el Señor resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Now you know that all of the Jews had been waiting for a long time for a Messiah to come. Como ustedes saben, los judíos estaban esperando, y aún continúan esperando, por un judío que vendría a ser el libertador de Israel. They were waiting for a Messiah like David who would free them from the oppression of their enemies, the Romans. Ellos estaban esperando por un libertador que viniera a liberarlos de la opresión romana, un héroe así como David, el rey David. Now the Jews in Jerusalem had obviously heard about the crucifixion of Jesus. Ellos, obvio que habían escuchado de la crucifixión de Jesús. So they're waiting for a Messiah. Así que ellos están esperando por un Mesías, un Salvador. And the whole city is buzzing with this crucifixion of the teacher, the great teacher. Y el pueblo está también atónito por la crucifixión de un gran maestro que apenas acaba de morir. But what they had not put together was that the crucified one was the Messiah. Pero lo que ellos no lograron armar el rompecabezas es que ese crucificado era el Mesías, el Salvador. And in fact, that the most oppression that they felt was not from the Romans. Y lo que no se habían dado cuenta, lamentablemente, es que la opresión más grande que ellos tenían no era precisamente de los romanos. The greatest oppression they were under La presión más grande que a la que ellos estaban sometidos was from the power of sin over them. era bajo la presión del pecado sobre ellos. They were slaves to sin. Ellos eran esclavos con tiempo completo del pecado.
Now Matthew also tried to make this connection for the Jews. Mateo también trata de hacer esta conexión para los judíos. In his genealogy in chapter 1 of the book of Matthew, En su genealogía, en el capítulo 1, he's talking about Jesus. He's giving the genealogy of él Jesus. les está dando la genealogía completa de Jesús. And he's preaching to Jews. Y le está predicando precisamente a una audiencia And judía. he mentions the name David 8 times. Y él les menciona de forma intencional al rey David 8 veces. Because he wants them to get the fact Porque él quiere que ellos sepan el hecho the Messiah was this son of David. de que Jesús era el hijo de David, el It was the Salvador. son of David who came to save you. Porque el hijo de David es quien vino a salvarles de los pecados. David. You've been David, waiting for David. the new king from David. Ustedes han esperado por un David, un nuevo David, su hijo. He has come. Ya él ha venido, está aquí entre nosotros. And you hung him on the cross. Y ustedes lo colgaron en la cruz. So here, in this chapter 3 of the book of Acts, Así que en el capítulo 3 del libro de Hechos, Peter tells his listeners that the mighty healing of the crippled man Pedro les está diciendo que este milagro del paralítico, this man that many of them had known for all of their lives as being a cripple, este hombre era muy conocido por toda la comunidad. Todo el mundo sabía que era un paralítico de nacimiento. was not by the power of the apostles, Y él les quiere decir claramente que esto no fue producto de un milagro de los apóstoles. nor was it a gift from God because the apostles were such godly men, No fue un regalo que Dios le dio de sanidad porque los apóstoles eran hombres de Dios. he tells them by the name of Jesus Christ, the powerful name of Jesus Christ. Él les dice que ocurrió debido al poder que hay en el solamente nombre de Jesús. He was healed. Él fue sanado. Now I told you 2 or 3 times that there were 2 apostles here, Peter and John. Ahora ustedes saben que habían dos apóstoles aquí. Estaba Pedro y estaba Juan. Does anybody remember what John calls Jesus in the very first words of his gospel, John chapter 1, verse 1? ¿Alguien recuerda cómo Juan el apóstol llama a Jesús en su primer capítulo del Evangelio de Juan? ¿Cómo lo llama? In the beginning was En el principio fue el verbo, a word, la palabra. and the word was with Y God, la palabra estaba con Dios. and the word was God. Y la palabra era Dios. So they start by telling them, Peter and John, about this word, this Jesus, with a powerful name. Así que ellos comienzan a hablarle a este paralítico acerca de esta palabra, este verbo, este nombre maravilloso, supremo que está ahora llenando todo. He connects this word to their forefathers. Y él conecta ahora la palabra con los padres, con los padres de con los padres, By telling con los them patriarcas. that the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, from whom also Peter and John are descended, de donde también Pedro y Juan son descendientes de ellos también, is the one who glorified his servant. es el mismo que ha glorificado, ha traído a glorificar a su siervo, His servant Jesus, you'll see that in verse 13. su siervo Jesús. Lo vemos en el verso 13 del texto que estamos estudiando. Now, it should not surprise you if you know anything about the Old Testament that the Jews understood well. Quizás hay algo que no sepamos bien sobre cómo los judíos, de algo que los judíos entendían muy bien del Antiguo Testamento. To come across servant language. Cuando ellos debatían o se abordaba el tema de la palabra siervos, They would have immediately thought of those 4 servant songs in the book of Isaiah. ellos automáticamente se recordaban de las canciones del siervo en el libro de Isaías. And that the glorification, oh thank you Lord, bring us some rain. The glorification
glorification Oh Señor, tráenos más lluvia. of the servant Y la glorificación de este siervo refers to his exaltation over the nations. se refiere a la exaltación de este siervo sobre las naciones. But first, before he's exalted, he will undergo a great humiliation. Pero antes de la gran exaltación era necesaria una gran humillación. And when we teach Christology to the seminary students, Y cuando nosotros enseñamos la cristología a los estudiantes del seminario, we talk a lot about these two states of Jesus. hablamos acerca de estos dos estados de Jesús. His state of humiliation El estado de humillación and then his state of exaltation. y el estado de exaltación. You remember in Philippians 2? Recordamos en Filipenses capítulo 2, Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, nuestra actitud debe imitar a la actitud de Cristo el Señor, who being in very nature God, quien siendo igual a Dios, did not consider equality with God something to be grasped, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, but made himself nothing, sino que se humilló a sí mismo, a nobody. tomando forma de siervo y siendo nada. He's a somebody. He's the King of Kings and Lord of Lords. Pero Él es alguien, Él es Cristo el Señor, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. But in the incarnation, he took on humility. Pero en su encarnación Él también tomó la humillación. Born as a babe in a manger. Y se puso en condición de un bebé en un pesebre. And we're told in the continuation of that great song in the book of Philippians, Y vemos después la continuación de esa gran canción, de ese cántico en el libro de Filipenses, that he humbled himself donde Él se humilló a sí mismo and became obedient, y fue obediente obedient unto death, obediente hasta la muerte, even death on a y cross. muerte de cruz. That's the humiliation Esa of the es King la of humillación Kings. del Rey de Reyes. But the very next verse, because he was obedient and obeyed his Father in every way, never sinning. Pero lo más importante es que no solamente fue obediente, más también que fue obediente sin pecado. We read, therefore, Así que leemos, desde entonces God exalted him to the highest place Dios lo exaltó a los lugares más altos and gave him the name that is above every y name. le dio un nombre sobre todo nombre. And it is this powerful name that Peter and John Y este es el nombre que Pedro y Juan le están diciendo a este paralítico vulnerable. And so that's the servant that they were talking about. Ese es el siervo del que ellos están hablando. Jesus took the very nature of a servant. Jesús tomó la naturaleza completa de un siervo. Jesus is the messianic servant who accomplished God's saving purposes for Israel. Jesús es el siervo mesiánico que cumplió totalmente las demandas exigentes de un Dios santo. And for all the nations, Y para su gloria y para todas las naciones, by fulfilling Isaiah's prophecy. cumpliendo las profecías del profeta Isaías. Prophecy his audience would have known very well. Una profecía que su audiencia conocía muy bien. You know it well too. Y también ustedes la conocen bien. Isaiah 53. Isaías 53 He was despised and rejected by men. iba a ser rechazado y olvidado por los A man of hombres. sorrows and familiar with suffering. Hombre de dolor y de sufrimiento. He was pierced for our transgression. Fue atravesado por nuestras transgresiones. The punishment that brought us peace El was castigo. upon him. El castigo de nuestra paz fue sobre él. And by him, by his wounds, we are healed. Y por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Cuánto dicen amén a su nombre? See? Dale un fuerte aplauso, Señor, esta tarde. Es bueno y para siempre su misericordia.
And so Jesus was glorified as God's servant after he was dishonored by those who handed him over to be killed. Jesús fue glorificado a pesar de que muchos lo olvidaron y lo traicionaron. And those who disowned him before Pontius Pilate. Y aquellos que no lo reconocieron delante de Poncio Pilato. You remember, Pilate wanted to let him go Ustedes recuerdan, Pilato quería dejarlo libre, because he could find no fault with him. porque Pilato no encontró ninguna falta en Jesús. But the chief priests and the people and the rulers insisted on his death. Pero el sumo sacerdote y su colectivo estaban insistiendo en su muerte. Take him away. Crucify him. Llévenselo, crucifíquenlo. And Peter then develops the theme of the rejection of Jesus. Y Pedro comienza a desarrollar la narrativa del rechazo de Jesús. In our text here, En el texto que acabamos de leer, he says to his audience, you handed him over to be él killed. les dice a su audiencia, ustedes lo crucificaron. You disowned him before Pilate. Ustedes lo rechazaron y no lo reconocieron delante de Poncio Pilato. You disowned the holy and righteous one. Ustedes rechazaron y negaron al santo, al escogido. You asked rather for a murderer, Barabbas, to be released to you. Ustedes prefirieron que se les diese un asesino llamado Barrabás antes de darle al justo. You killed the author of life. Ustedes mataron al autor de la vida. Do you remember John also said in chapter 1 of his gospel, by him all things were made, and without him nothing was made that has been made. Recuerden ustedes en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, donde dice que por medio de él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho. You handed over the author of life. Ustedes colgaron al autor de la vida. And the word you in Hebrew is plural. Y la palabra tú en plural, en hebreo, es una palabra en plural. All of them did. Todos lo hicieron. And so all of them had rejected Jesus and had to be restored. Así que toda la audiencia había rechazado a Jesús. You know, Peter stresses the enormity of this rejection. Así que Pedro está hablando bastante sobre este rechazo, By describing Jesus as the holy and righteous one. mientras describe a Jesús como santo y el justo único. And in their refusal to accept the Savior King that God had provided them, Y que ellos están rechazando al Salvador que Dios les había provisto. they asked instead for a murderer to be released to them. Ellos querían un asesino que fuera liberado. The holy and righteous one or a murderer? Tuvieron la elección de escoger entre el santo y el justo o un asesino. Who do we want? ¿Quién queremos? Holy and righteous one? No, we want the murderer. ¿El santo y el justo? No, queremos el asesino. Do you see? They had all forsaken him. Ustedes ven, todos lo olvidaron. And the only way back to Jesus in the first place or the second place is when he reaches out to you. Y la única forma de tú y yo venir a Él es cuando Él es quien nos alcanza. Cuando Él es quien nos alcanza. And he's doing that in this text. Y Él está diciendo eso en este texto. He's saying, not so fast, you Jewish people of mine. I made a promise to your forefathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. And because I never break my promise, I'm going to get you back. Dios les había dicho las promesas que se habían hecho a sus padres, a los patriarcas,
Abraham, Isaac y Jacob van a ser restauradas ahora solo a través de la persona de Jesús. Now, you might notice that at the end of this verse, Peter declares, God raised him from the dead. Verse 15. Ustedes podemos leer en el final del versículo cómo dice que Dios lo levantó de entre los muertos. Now, have you ever thought why it might be a cripple that was very important for this miracle? ¿Se han preguntado por qué un paralítico fue tan importante para en este inicio de la iglesia? I don't want you to miss this. No quiero que o ignoren esto. Jesus' life-giving power Jesús es vida dando poder. has just been powerfully demonstrated before them Y ha habido una demostración poderosa delante de él in the restoration of the crippled man's limbs. en la restauración de un hombre que era paralítico. He is the author of life. He has the power over our bodies to do anything he wills. Él es el autor de la vida, así que él tiene poder en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo, para hacer lo que él desea hacer. And by virtue of his death and resurrection, Y por virtud de su muerte y resurrección, Jesus is now seen to be the author of life of new life for others. y Jesús ahora, en su virtud de morir y resucitar, tiene ahora poder de traer vida nueva, tanto física como espiritual, a cualquier persona. God's saving purposes were not frustrated by the rebellion of the Jews. El propósito salvífico de Dios no fue obstruido por la dureza del corazón de los israelitas. By a mighty reversal, change from one way to the other, un resultado inesperado. God brought his servant Jesus, the holy and righteous one, Dios trajo vida a su Hijo, el justo y santo, from death to life. de muerte a vida. Do you see? And the apostles are the witnesses of this. Y los apóstoles fueron testigos de esto. You and me are witnesses of this. Usted y yo somos testigos de esto. And I'm here to tell you today that because Jesus was raised, Y yo tengo que decirles esto, porque Jesús fue resucitado. you who believe in Jesus Usted que ha creído en Jesús as your Lord and Savior como tu Señor y Salvador, will also be raised. también vas a ser resucitado y levantado. We see this in multiple New Testament texts. Vemos esto en múltiples textos del Nuevo Testamento. Colossians 3:1 says, Colosenses 3:1 dice, we're told there that we were raised with Christ. les hemos dicho que seremos levantados con Cristo. And Romans 6:5 Y Romanos 6:5 tells us that those united with Christ will certainly be united with him in his resurrection. dice, si fuimos plantados juntamente con Él, Romanos 6:5, con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. And in 2 Corinthians chapter 4, verse 14, this assures us that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 14 dice, y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Oh, what a wonderful plan of redemption Oh, qué our plan God, más maravilloso de resurrección y salvación. our God has made before He Dios laid, ha hecho antes de nosotros nacer, before He laid the foundation of antes the de Él world. establecer los fundamentos de la tierra. And is even now still carrying out day by day. Y aún ese plan lo continúa llevando día por día. And that brings me to my second point. Y esto me lleva al segundo punto. Son 15 puntos. Do you remember what that Oh, was? sí, son 3 puntos. It's the wonder. The wonder of Christ bringing about the restoration of all things. La restauración de todas las cosas, como Dios tiene en su plan restaurar todas las cosas y no dejarlas incompletas. You see, the healing of the crippled man was not accomplished by the power or the character of the La sanidad de este hombre paralítico no fue debido al crédito ni los talentos de los apóstoles. We are told that it was carried out by the name of the one whom God raised from death. Hemos escuchado que fue debido al nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. And now the name of Jesus continues to be the focus of Peter's thinking. Y ahora el nombre de Jesús continúa entronado en la mente del apóstol Pedro mientras él está dando su discurso. Because he wants to reinforce his claim that the salvation promised by Joel Porque quiere reforzar la idea de que la salvación profetizada por el apóstol Joel and other prophets y otros profetas venía solamente por medio de Jesús. is only for those who call upon this Viene solamente name. por medio de aquellos que llamen al nombre de Jesús. I want you to get that. Quiero que tengan eso, que no lo olviden. You've studied Acts 2, I think, where Peter promised Ya estudiamos Hechos 2, donde Pedro everyone who calls upon the name of Jesus will be saved. todos aquellos que clamen al nombre de Jesús serán salvos. And now here in chapter 3, he goes on to instruct those who are hearing him. Y ahora en el capítulo 3, él está instruyendo a esta nueva audiencia delante de In a él. similar way as he did in Acts chapter 2, En la misma manera o similar que hizo en el capítulo 2. where he said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Donde él les Christ. dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, For the forgiveness of your para el sins. perdón de sus pecados. Now, another point Peter makes in verse 16 Otro punto que Pedro toca en el verso 16 is the need for faith in the name of Jesus. es la necesidad de la fe en el nombre de Jesús. Jesus does not heal or save apart from the trust of those who seek his help. Jesús no salva o sana si no hay una fe intermediaria en aquellos que están en ese milagro o en esa salvación. You see, faith is essential Así que la fe es esencial, because the mission of Christ to restore people to a right relationship with God porque la misión de Jesucristo es regresar al hombre al plan inicial de relación con Dios, requires it. y eso requiere fe. And faith on the part of the apostles was a necessary factor in the healing of the crippled man. Y la fe fue esencial para el milagro de este hombre paralítico. But here's a question for you. Pero tengo una pregunta para ustedes. This has always bugged me for a while Esto siempre ha sido una batalla por mucho tiempo, until I figured it out. hasta que lo encontré. Did the crippled man have faith? ¿Tenía el hombre paralítico fe? Let that go around in your mind for a minute. Quiero que esta pregunta gire por tu mente por un minuto. Well, the answer, of course, is yes. Bueno, la pregunta, por supuesto, sería sí. But it was not faith originating from him. Pero no fue una fe originada desde él. This faith, we're told in verse 16, Esta fe
leemos en el verso 16, comes from Jesus. vino de Jesús. Do you see Hechos that? 3:16. The faith that comes through him, it says. Dice, I will read the verse. Dice, yes, sí, sí. Sorry. So you speak Spanish. So I'm translating. I've been hanging around Cubans too long. Yeah. Dice, verso 16, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dada a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Yes, and this indicates that Jesus himself Esto indica que Jesús mismo, él mismo, is the source and the inspiration for the faith that secures God's blessing. es la fuente de la fe para asegurar la bendición de Dios. And the crippled man, he received the gift of faith from Jesus Y el hombre paralítico recibió el regalo de la fe de Jesús, that gave complete healing to him. la cual culminó en un milagro total en su cuerpo. Now in verse 17, Peter starts, "Now, brothers." Ahora en el verso 17 Pedro hace una pausa y dice, pero ahora, hermanos, He's going to begin to call for a response to his claims. él ahora quiere buscar una respuesta de su audiencia. And he addresses these people around him as fellow Israelites, brothers. Y él les dice de una forma bien amigable, pero ahora, hermanos, And he acknowledges that they acted at the cross when they said, "Take him away, crucify him." He acknowledges that they acted in ignorance. y él reconoce, léalo en el verso 17, que todos los que negaron a Jesús actuaron en ignorancia. They did not realize at the time who Jesus was. Pedro ahora quiere hacerles entender que él sabe que ellos lo hicieron, inclusive él también lo hizo, sin saber quién era el que estaba en la cruz. Now, I think they should have figured out who he was from his plain words about himself and the powerful miracles he performed. Yo creo que ellos debían haber sabido a quién estaban crucificando debido a los milagros que Jesús había hecho y a las cosas que él decía que él era quien era. And so Peter is not excusing his fellow Israelites Así que Pedro no está excluyéndolos de eso on the basis of their ignorance. basado en la ignorancia. After all, he's just made a series of powerful accusations against them. You did it, you did it, you did it. Porque podemos ver lo que antes de eso él les hizo una acusación poderosa de que ellos lo habían hecho. But his message is more, he goes on straight on to challenge them to repentance. Pero su mensaje tiene un enfoque en confrontarlos para que ellos se arrepientan de sus So pecados. that their sins may be washed away, blotted out. Para que sus pecados sean lavados y queden blancos como la nieve. Even for those who participated in the death of the Messiah. Aún para aquellos que participaron activamente en la muerte del Mesías. Have you ever committed a sin that you think is so egregious that God can't forgive you? ¿Han ustedes hecho alguna vez un pecado que crean que sea tan grande que Dios no lo pueda perdonar? Have you ever been trapped in a sin for so long that God can't possibly forgive you? ¿Han ustedes estado involucrados en un pecado por tanto tiempo que crean que Dios, por el tiempo que lo ha estado haciendo, no sea capaz de perdonarles? Well, I'm here to tell you that if He forgives these people that put His own Son to death, He can forgive you. Yo quiero decirles en esta hora que si el Padre ha perdonado a aquellos que embarraron sus manos con la sangre de su Hijo, Él es capaz de perdonarte a ti por cualquier pecado que estés haciendo o hayas hecho. Now, some Old Testament prophets spoke explicitly about Jesus. We're going to look at a little Old Testament theology here for a minute, because Peter refers to everything the prophets had written.
porque es necesario ir un poco a la teología del Antiguo Testamento, porque es que Pedro está constantemente yendo atrás a los profetas, así que es necesario también ir a los I profetas. think we would agree that those words I read from Isaiah 53 are very explicitly talking about Jesus. Cuando leemos las profecías de Isaías 53, está claramente, explícitamente hablando de un siervo padeciente llamado Jesús. But Christmas is not too far behind us. Christmas. Pero la Navidad no está muy lejos de nosotros. And you probably remember one of those Christmas verses from the book of Isaiah. Y usted quizás recuerde uno de esos textos bíblicos de Navidad del profeta Isaías. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. La Virgen nos dará un hijo y llamaremos su nombre Emmanuel, Which means que significa God with us. Dios con nosotros. Yes, very explicit. Other prophets spoke typologically Así que los profetas también están hablando tipológicamente, by speaking about other people or institutions that were types of the Messiah to come. y estaban hablando de profecías, tipos de que vendría un Mesías Salvador. For example, you'll see right here in our text today, you'll see Moses being mentioned. And Moses said that a prophet like me will come in the future. Y el mismo Moisés les dice en el pasaje que leímos, como Pedro menciona a Moisés, que él dice que un profeta como yo vendría en el futuro. You see, Moses was a type of Christ to come. Así que Moisés era un tipo, una figura de Cristo. The great King David was a type of the Messiah to El come. rey David era una figura o una tipología de Cristo. He was a great king, Él fue un gran rey, but our king is greater. pero nuestro rey es mejor. And, you know, we have things like the Old Testament sacrificial system. Tenemos el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, esos sistemas rituales. Bulls and goats and sheep. Las ovejas en los sacrificios And they were types of a greater sacrifice to come. y los chivos expiatorios, todo esto era figura del siervo, de la oveja perfecta que vendría. What did John the Baptist say when Jesus first walked on the scene of his public ministry? ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando Jesús estaba caminando? He said, "Look, Dice, miren, the Lamb of God who takes away the sin of the world." el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And he did that in his sacrifice. Y lo hizo en el sacrificio. The tabernacle and the temple were types of El tabernáculo y el templo eran tipos de Cristo. If you've ever read, I don't know how the Spanish translates it, but in John 1:14, we are told that he took on flesh and dwelt among us. John 1:14. En Juan 1:14 dice que Jesús tabernaculizó entre nosotros, vivió entre nosotros. Did you say tabernacle? Aha, tabernacle. No, he said dwelling, but I know that in Greek. Ah, the Greek is tabernacle. See, Sí, en español dice vivió entre nosotros, pero en griego dice tabernaculizó entre nosotros. and the tabernacle in the Old Testament was a type of Christ who was going to tabernacle with us. Y el tabernáculo del antiguo pacto hoy tipifica a Cristo viviendo entre nosotros. The Levitical priesthood was a type of the great high priest Jesus. Los sacerdotes levíticos eran una tipología de Cristo también. So in summary, God fulfilled or brought to the full and final expression Así que en resumen, Dios completó su expresión final in Jesus Christ en Jesucristo many predictions and patterns of experience that were found in the prophetic literature. y todo esto podemos ver pistas y destellos de este momento en los profetas y en el antiguo pacto. Jesus was the one personally anointed by God the Father Jesús fue ungido personalmente por Dios el Padre to fulfill his saving purposes for Israel and the nations. para cumplir exitosamente la salvación
a Israel y a las naciones del mundo. And Peter's audience of Jews had alienated themselves from God by rejecting Jesus. Y la audiencia de Pedro ha entendido que se han separado de Dios por rechazar a Jesús. And did not have any hope of enjoying the blessings of the Messianic era. ¿Qué enseña? That they had alienated themselves from the saving power of God and no hope in spending time with Jesus for eternity. Y ellos estaban totalmente separados de la gloria de Dios y no querían unirse al Jesús que les había sido anunciado y había sido crucificado delante de ellos. Have you or someone you know rejected Jesus? ¿Conocen a ustedes o ustedes han rechazado a alguien que niegue a Jesús? If so, verses 19 and 20 have good news. En el verso 19 al 21 hay buenas noticias. They tell us that after repentance, which is demanded on the basis of what is proclaimed about Jesus, He will take you back. Él nos dice que después del arrepentimiento, lo cual es requerido y es fundamental, después de esto Él va a restaurarnos y a llevarnos atrás al propósito original. There are three positive encouragements in verses 19 and 20. En el verso 19 y 20 hay varias virtudes. The first is, through repentance, your sins may be wiped out, blotted out. La primera es que después del arrepentimiento, tus pecados son borrados. The second encouragement is that so times of refreshing may come from the Lord. El segundo, usted puede leerlo ahí, es que después de arrepentirnos, tiempos de refrigerios puede venir de parte del Señor. And thirdly, Peter urges the Jerusalem Jews to repent so that God may send the Messiah who has been appointed for you. Y la tercera virtud o beneficio del arrepentimiento es que después de arrepentirnos, Dios podría enviar una vez más a Jesús por nosotros. In verse 21, we learn that heaven must receive Christ until the time comes for God to restore everything. En verso 21 vemos cómo dice que los cielos tienen que retener a Jesús hasta que se cumplan todas las cosas. It's interesting that we see the word must here. Es interesante que veamos la palabra tiene. It indicates that Jesus' present withdrawal from earth. ¿Qué señala? ¿Qué quiere decir? It indicates that Jesus' present ascension into heaven away from the earth Nos está diciendo que Jesús está siendo retenido, está siendo aguantado en el cielo, de la tierra. is an important aspect of God's divine plan of salvation. Es un importante aspecto del plan salvífico de Dios. God, through Christ, will restore His fallen world, Dios a través de Cristo restaurará todas las cosas en el mundo. eventually to the purity and integrity of its initial creation. Y lo hará por medio y lo hará para cumplir su propósito y su naturaleza santa y pura. And that restoration has begun Y esa restauración ya comenzó and will continue y continuará until it is consummated at Christ's second coming. hasta que sea consumada por la segunda venida de Jesús. The wonderful blessings offered in verses 19 to 21 of our text La gran bendición está en estos versos 19 al 21, are the definitive forgiveness of sins, donde el perdón definitivo de los pecados, spiritual refreshment through the Holy Spirit, refrigerio espiritual a través después del arrepentimiento and ultimately a share in the restoration of all things. y el compartimiento de todas las cosas. All made possible by the suffering, heavenly exaltation of Messiah. Todas las cosas hechas posibles por medio de la humillación y exaltación del Mesías. All right, how's our time? Why don't we'll move on to my third point. Last is short, okay? Nos moveremos al tercer punto, And that is último y corto. a warning Y esto es una for advertencia anyone who continues to reject Jesus. para todos aquellos que continúan rechazando a Jesús. As I said, Peter's given positive reasons for repenting.
Pedro está dando la opción de arrepentimiento. Now he provides a negative or threatening counterpart. Ahora él está ofreciendo una contraparte, está dando una contraparte. Now for the Jews, Abraham was the father of the nation Israel. Para los judíos, Abraham fue el padre de la nación. And so Peter begins with a quote from Moses Y Pedro comienza con una frase de Moisés, that I told you earlier. God will raise up from among you a prophet like me. donde Moisés dijo que Dios levantaría un profeta de entre ustedes como yo. And he says, listen, Y él dijo, escuchen listen to Escuchen. everything he a says. cada cosa que él dice. There, you'll find that in Deuteronomy 18:15. Deuteronomio 18 podemos leer. And so in verse 22, En el verso 22, the word you la palabra tú is used in the plural es usada en plural to emphasize the need for the hearers as a corporate community, that they collectively must repent para enfatizar que todos los que estaban presentes debían arrepentirse and turn to Jesus. y venir a Jesús. But the warning is then individualized in verse 23 Pero cuando él hace un énfasis individual en el verso 23, with the addition of the words from Leviticus 23, anyone who does not listen to that prophet, the prophet is Jesus, anyone who does not listen to him, y el énfasis que hace es que aquella persona que no escuche que no crea en el nombre de Jesús, will be completely cut off from his people. será cortado de su gente, de su pueblo. And the Greek verb for completely cut off means utter destruction. Y la palabra griega para separado o cortado de su pueblo es autodestrucción. Moses was the spokesman for Israel. Moisés fue el instrumento de Dios para el pueblo de Israel At the time of the Exodus. en el tiempo de Éxodos. The Exodus was the great redemptive event of the Old Testament. The Exodus was what? The great redemptive event. Éxodo fue el evento de Éxodo fue el evento de redención más importante en la historia de Israel. God's people were redeemed from slavery to Pharaoh. El pueblo de Dios fue redimido de la esclavitud del faraón. But now this one that Moses prophesied about, Jesus, Pero ahora esta salvación que Moisés profetiza, he functions for Israel now as a greater redeemer él habla del gran redentor, who brings redemption not only from a human slave master, quien trae redención no solamente desde la parte humana, but he brings redemption from sin and death. pero él trae redención de la muerte y el pecado. And by their response to the resurrected Jesus, Y por la respuesta a este resucitado Jesús, Peter's listeners will demonstrate whether they belong to the true Israel or not. la audiencia de Pedro sabrá y se identificará si seguirán a Jesús o no. The promise of everlasting life for those who put their trust in Jesus La promesa eterna de aquellos que ponen su fe en Jesús is still available today. continúa disponible hoy. Just as the promise of life was available to the people Noah preached to Así como la promesa estuvo disponible en aquel tiempo, hoy continúa before disponible. the flood. Before that, The flood. antes del diluvio universal, también hubo una predicación. Do you recall Peter tells us Noah was a righteous preacher? Ustedes recuerdan cómo Pedro nos habla de que Noé fue un predicador justo y fiel. So every Sabbath he put down his tools from making the ark and he took up preaching to anybody who walked by. Así que en el reposo, en vez de estar en el reposo completo, predica el evangelio a todo aquel que pase por usted. And he said, repent Y él le decía, arrepiéntanse and you will be saved by God. y serán salvos por Dios. Basically what he was saying is, I have tickets for the boat. Básicamente les estaba diciendo, tengo tickets para el bote que va a salir. Buy a ticket and get on the boat. Compren estos tickets y móntense en el bote. But
nobody bought a ticket. pero nadie quiso comprar ticket And nobody lived. y nadie se montó en el bote. Today we stand here, Pastor Rainier, me, Así que hoy estamos acá, Pastor Reinier y yo. and we say, here's a ticket. Y aquí- Buy a ticket. Aquí estamos diciendo, miren, hay tickets, compren tickets, Get on our boat. móntense en nuestro bote And you will be saved. y ustedes serán salvos. If you do not, listen to what the Apostle Peter says. Si ustedes no hacen lo que el apóstol Pedro está diciendo que hagan, The day of the Lord will come like a thief. entonces el Señor vendrá un día como el ladrón The heavens will disappear with a roar. y los cielos van a desaparecerse. The elements will be destroyed Los by elementos serán fire. destruidos como por fuego. And the earth and everything in it will be laid bare. Y la tierra y todo lo que hay en ella se convertirá en cenizas, se desaparecerá. Not by a great flood. Not by a great flood. No, no por un gran diluvio. He promised he wouldn't destroy the earth again by water. Él prometió que no destruiría la tierra una vez más por agua. And he put a rainbow in the sky. Y él puso un arco iris para cumplir esa promesa. You probably go outside now and see one. Y quizás ahora mismo Dios está respaldando eso. But he's also said, I will destroy the earth again by fire. Pero él dijo que destruiría la tierra una vez más, pero por fuego. And those who do not have the Son, Y aquellos que no escucharon al Mesías, Jesus, Jesús, will not have life. no tendrán. Good. So, if you have not yet placed your trust Si no has puesto tu fe en Jesús, in Jesus, en Jesús, pray in your heart with me now. ora en tu corazón que pueda ocurrir hoy. Let's pray.